En Coronel Moldes, desde el año pasado se viene hablando que unos terrenos que eran fiscales, allí está instalada una asociación de pequeños productores, bueno, que hace la pequeña explotación ganadera. Se querían construir viviendas, se desató un escándalo institucional a partir de que por la ocupación de estos productores no se podían hacer las viviendas. Nosotros fuimos a hablar con los productores. No son grandes productores, son muy pequeños y muy humildes, a tal punto que no tienen grandes siembras y animales, ganado menor. Bueno, hablamos con ellos, donde ustedes escuchen el testimonio de uno de estos productores, donde menciona las promesas que tuvo con tal de salir del lugar y que incluso están amenazados de ser desalojados. Somos fiscales, ¿no? Pero nosotros estamos trabajando ya 24 años, nosotros somos una asociación de pequeños productores pecuarios, Moldes, teniendo personas jurídicas, todo. Entonces, siempre nos iban a dejar para nosotros, la actividad que estamos. Pero ahora viene la municipalidad, dice que no, que el municipio quiere conocer vivienda, y dónde vamos nosotros. Con nosotros no hay nada, pero con los animales. Aquí ella está encariñada con los animalitos, las cabritas que tenemos. ¿Pero qué le habían cortado el alambre, dice? Sí, ahí se metió en la puerta y me cortó el alambre. Yo le digo el tercero. Entonces, después viene mi nieto, porque mi nieto dice, no pueden hacer, tienen que pedir permiso para entrar, si no meterse más. Entonces dice, nosotros somos de la empresa, no sé qué empresa va a hacer la vivienda. Del IPB. Que todos los compañeros también quieren sacar, no sé qué es lo que pasa con los municipales. Y entonces, pero es el municipio que insiste. El municipio. Ellos ven, ¿entendés? ¿Cómo era cuando ven para allá? Ven Tutiamá también, ¿no? Tutiamá. El diputado. Diputado, senador. Diputado, senador, Soto de Soto. Sí. Ha venido Tutiamá con el intendente. Sí, han dicho que pueden hacer vivienda, qué sé yo, que nos van a poner una tela ahí para que no pase para creerlo. Nosotros tenemos terrenito allá en Barrio Jardín. La municipalidad no ha hecho. Don Agustín dice, ya vamos a hacer la casa, la otra semana va a llegar la plata, ya vamos a comenzar con la obra. Y hasta ahora no hay nada. Ya hace más de 4 años. A ustedes si les dan una vivienda, ¿sí? Ustedes ceden parte del terreno, pero el que le dejen terreno para los animales. Claro, eso pedimos, pero al hacer vivienda ahí ya no queda nada. No queda nada porque pedacito. Claro. ¿Hasta dónde llegaría más o menos lo que dicen ellos? Ahí a los ahí no está el caballo, un poco más acá. Hasta el Algarrobo. La mitad, digamos. Sí, no queda menos, la mitad nos queda. No queda nada, pues. Bueno, porque muchos habían hablado de este tema, todos pensaban que eran grandes terratenientes estos productores, no, son pequeños productores. Y de muy baja escala, muy humildes, condiciones muy humildes. Bueno, tuvieron que contratar un abogado y de allí presentar un recurso ante la justicia para evitar un posible desalojo, teniendo en cuenta que el propio Estado le dio en comodato estas tierras. Eduardo Arias, que ha permitido este material, está en contacto con nosotros, nuestro compañero de trabajo. Eduardo, contanos un poquito cómo está esta situación por estos momentos que sigue siendo tan mediática en Moldes, pero que la verdad que tiene esta sensación todavía de amenaza de desalojo, cuestiones políticas de por medio y que, en definitiva, no deja tranquilos a nadie. ¿Qué tal, Jaime? Buenas tardes. La situación, a ver, no están desde ayer los pequeños productores. Sí. Es una asociación de pequeños productores de Moldes que en el gobierno de Capitán Ulloa, recibieron en comodato tierras fiscales. Este comodato se volvió a firmar durante el gobierno de Juan Carlos Romero y venció a mediados del año 2014. Sí. ¿Cuál es la situación? Son aproximadamente 30 familias que sí son fiscales, pero que de allí sacan en pequeñas producciones, porque vamos a ser claros, son
la cantidad de tierras que tienen, y muchas que, sembrar tabaco, siembran maíz para poder tener forraje para los animales, etc. La situación es la siguiente. El IPB consigue viviendas. El municipio se compromete en poner los lotes necesarios para poder construir estas viviendas. Sí. ¿Qué habría pasado? Que ante la imposibilidad de ponerlos en otro lado, porque habría terrenos que están embargados por deudas con cheques, Sí. No han tenido mejor idea que decir, bueno, vamos a ponerlas en estas tierras, total ya se venció el comodato. Pero en teoría, y de acuerdo a lo que he podido investigar, el Consejo Deliberante habría solicitado que para que esto ocurra, se reubique a esta gente. ¿Cuál es la situación? Son pequeños productores, viven de la tierra, viven de sus animales, lo que produce su ganado menor. Tienen que reubicarlos en un lugar donde puedan continuar con la actividad, no pueden afectar, por una cuestión de un capricho, la situación de 30 familias, porque está bien, acá hay una cuestión de pobres contra pobres, están enfrentando a la gente que necesita vivienda con gente que vivió toda su vida allí. Y los beneficiados son los políticos. Y por supuesto que para mí hay una cuestión política clara de fondo, porque qué mejor para ganar una elección que hacer un barrio, esa es la realidad. Te cuento que esto es un solo catastro, o sea que ni siquiera está hecha la división como para poder hacer las viviendas, y el terreno donde vive Agustín Tolaba no tiene la factibilidad para construir un barrio otorgada por recursos hídricos. Es más, recursos hídricos entiende que estas son tierras inundables y que si el IPB va a construir allí, debería mostrar o demostrar cómo haría para que los barrios, para que las viviendas estas no se inunden. Y tendría que elevar un informe a recursos hídricos, un informe que nunca llegó, de acuerdo a lo que tengo entendido. Durante la semana pasada hubo una situación bastante tensa, podemos decir que hasta violenta, cuando directamente entraron al terreno, cortaron alambres, una camioneta que supuestamente sería de un contratista del IPB, estuvo a punto de empezar a armar el obrador, digamos, llevaba todo como para empezar a montarlo, y esto produjo la reacción de la señora de Tolaba, de apellido López, señora doña López, que salió con un machete a increparlos y a decirles qué hacían allí. Esto derivó en una denuncia policial y a través de un abogado se comenzaron los juicios de posesión 20añal de estos terrenos. No nos olvidemos, hace 20 años que están legalmente, o sea, a través de un comodato, etcétera, pero ya vivían antes allí. Hay gente que tiene 30 años viviendo en la zona y que, bueno, por una cuestión muy simple, el código no me sale ahora el nombre, el Código Civil lo estipula claramente. Hace 20 años que hacen uso y viven en esas tierras, ya tienen derecho a posesión, ¿no? Bueno, entonces esto puede terminar a favor de estos pequeños productores, en definitiva. Si esto llama poderosamente la atención, Jaime, porque el Consejo Deliberante durante el año pasado había solicitado al IPB, existe documentación de esto, que las viviendas se hagan en un lote fiscal, en tierras del municipio, que están frente a lo que es el Hotel Cabra Corral, no el del dique, no, dentro del pueblo, que tiene todos los servicios, que allí construir hasta 160 viviendas, de acuerdo a lo que se estipula por la dimensión. Y el IPB respondió de que este terreno estaba embargado. Averiguando cuál había sido el motivo del embargo de estos terrenos, es por algunos cheques que habían sido librados sin fondo. O sea, si hay una situación irregular municipal, debería solucionarse previamente eso antes de dejar gente, es más, gente mayor, que la podrían llegar a dejar totalmente en la calle, ¿no? Por un capricho, por una cuestión política, simplemente, ¿no? Bien, Eduardo, muchas gracias por esta información. Hasta luego. Hasta luego, Jaime. Bueno, esta situación del año pasado se viene hablando.
muchísimo. Y bueno, y ahora con la contienda electoral aún más se va a seguir hablando, pero hemos tratado de llegar hasta el lugar en sí donde se decían que habían grandes productores. Ustedes vieron, son pequeños productores, gente grande que la verdad que se enfrenta, como decía Eduardo, pobres contra pobres para beneficio de unos cuantos políticos.